Bienvenidos a este nuevo espacio de Confilegal. Soy Carlos Berbey. Si ustedes son adictos a esto de los juicios, seguramente habrán seguido el juicio que enfrentó a los actores y exesposos Johnny Depp y Amber Heard. Fue el año pasado, en un tribunal de Fairfax, en Virginia. Un juicio de actualidad mundial por la materia que trataba, violencia doméstica. ¿Les suena, verdad? O para ser más precisos en términos españoles, violencia de género, la violencia que ejerce el hombre contra la mujer o sobre la mujer. Amber Heard publicó una columna en diciembre de 2018 en The Washington Post, apenas 2 años después de haberse divorciado, en la que se describía a sí misma como una figura pública que representa el abuso doméstico, o dicho de otra forma, que era víctima de violencia de género. No mencionaba a Johnny Depp, pero estaba claro que se refería a él. Johnny Depp, ya saben ustedes, ha sido protagonista en películas supertaquilleras como Piratas del Caribe, Charlie y la fábrica de chocolate, Alicia en el País de las Maravillas y Eduardo Manos Tijeras, por citar algunas. A Heard se la recuerda por Aquaman y la chica danesa. La cosa tuvo efectos profesionales catastróficos para Depp. Disney canceló su participación en la 6ª entrega de Piratas del Caribe y otras productoras lo pusieron en la lista negra. El lucro cesante, lo que dejó de ganar por esas palabras, lo valoró en $50 millones, justo lo que pidió en su demanda contra su exesposa Amber Heard, una como indemnización, $50 millones. El juicio y su resultado está de plena actualidad. Y ya saben por qué. Netflix ha estrenado en todo el mundo la miniserie que Court TV, el canal de juicios de Estados Unidos, ha realizado. Se la recomiendo. Es un resumen de 3 horas de un juicio que duró 2 meses, o 123 horas de testimonios, pruebas y alegatos finales. Como ustedes ya saben, el jurado falló a favor de Johnny Depp. Condenó a Heard a pagar $10 millones como indemnización principal y $5 millones por daños punitivos, 15 millones. Depp no salió indemne. Las palabras de su abogado, calificando las declaraciones de su exesposa de bulo, le han costado $2 millones. El juicio fue una inmersión en la vida personal de una mega estrella y una estrella. Un espectáculo sin duda excepcional del que todos hemos sido testigos. Y visto lo visto, nos preguntamos desde aquí, desde España, ¿fue una difamación clara? Para hablar de este asunto, tengo en el plató a 3 conocidos abogados que conocen muy bien perfectamente este tipo de casos, tanto civiles como también penales. Se trata de Emilia Zaballos, socia directora de Zaballos Abogados. Bienvenida, Emilia. Encantada de estar aquí. Nuestro segundo invitado es José María Garzón, socio director de Garzón Abogados. Buenas tardes. Bueno, y Marta Moreta. Bienvenida, Marta, de Moreta Abogados. Bien, la primera pregunta que les planteo es, lo que ha quedado claro en este juicio es que en Estados Unidos, yo le planteo la pregunta a cualquiera de ustedes, lo que se dice hay que probarlo, ¿no? ¿Quién abre el fuego? Yo creo que no solo en Estados Unidos. En España, el que tiene la carga de la prueba es el que demanda y podríamos trasladar perfectamente aquí el mismo sistema procesal en ese sentido. Independientemente de que sea un jurado al final el que decida y aquí sea un juez, pero el sistema es bastante similar. Es un sistema en el que afirma debe de probar. Yo creo que en eso no habría mucha diferencia con el derecho nacional. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo quiero alegar algo. Me parece que sí. Evidentemente, la prueba es fundamental para la resolución del procedimiento y es donde se tienen que centrar los abogados para dar credibilidad a sus versiones. Pero yo creo que concretamente en España y en el tema de violencia de género partimos ya de la presunción de veracidad de lo que declara la víctima. Y eso es un problema. Es un problema porque cuestiona la presunción de inocencia. Explicándolo caseramente, cuando la víctima basta con que tenga una declaración coherente de lo que ha pasado, que además de que sea coherente, la repita de una manera, o sea, de forma reiterada, exactamente igual, que presente la denuncia. Hay una serie de requisitos. Si esto se produce así, la verdad es que ya de entrada pasa en el calabozo ya la primera noche el esposo o quien sea. Y ahí ya se empieza a cuestionar si realmente la presunción de inocencia en este país se está vulnerando con este. Es mi modesta opinión. Marta, ¿estás de acuerdo? Yo aquí lo que veo es que si lo trasladamos al derecho español, tenemos 2 fases. Por un lado sería lo que bien ha comentado Emilia, de lo que es una denuncia por violencia de género en el ámbito penal, pero de lo que estamos hablando del asunto de Johnny Depp, realmente lo que se produce es una reclamación civil para indemnizar los daños y perjuicios que le ha causado esta señora por una publicación en un periódico. Si no tengo malentendido, si no me corregís, no hubo una denuncia como tal, ni un procedimiento abierto penal, ni a él... Fue demanda civil. Claro, ni a él nunca se le llegó a condenar por un delito penal que es la violencia doméstica, para que ella se erigiera en figura pública.
Y entonces el juicio versó solamente sobre una reclamación civil. A mí lo que me llama la atención de todo esto es el poder que tiene las palabras de una señora en un medio público, que lleva hasta el punto de que a este señor, a Johnny Depp, se le anulen contratos de Disney que son millonarios, por el hecho de que una señora diga en un periódico: me erijo como figura pública de violencia de género. Por eso el jefe de los abogados de Depp, que tenía cinco abogados, Benjamin Cho, estableció la estrategia de poner en tela de juicio la credibilidad de Amber Heard. ¿Es lógico esa estrategia? Hombre, yo creo que hay dos formas de actuar en un procedimiento, sobre todo cuando has interpuesto o has iniciado tú la acción. Una es hacer un ataque, y aquí lo que se encontró fue con un contraataque. Entonces tenías dos opciones: me mantengo inicialmente en el ataque, o si no, opto primero en desmontar la versión del contraataque, que es una de las opciones que yo la hubiera elegido exactamente igual, y después sigo defendiendo y doy solidez a la mía, porque esa se supone que la tengo perfectamente armada y puedo convencer mejor. Es decir, primero desmonto la versión que me estás acusando y después automáticamente intento dar solidez, porque no olvidemos que es un tribunal de jurado y lo que tú hablas al final, lo que siempre llevas en esos momentos, siempre queda un poco más, o sea, deja más pozo en el jurado. José María, uno de los puntos en los que se hizo hincapié el abogado fue sobre la afirmación de que Amber Heard había recibido 7 millones cuando se separó, se divorció de Johnny Depp, 7 millones de dólares, y que ella había dicho que lo había donado a organizaciones benéficas. Lo que se demostró después es que había donado no 7, sino 1,3 millones a la Unión Americana por las Libertades Civiles y $350.000 al Hospital Infantil de Los Ángeles, no 7. ¿Esto cava mucho o socava mucho la credibilidad de la persona? Yo creo que, haciéndonos un poco más jóvenes, yo creo que se ha caído con todo el equipo en esa expresión. Quizás esa es uno de los criterios básicos. Como muy bien decía Marta, nos vamos a centrar en un tema de derecho al honor, no tanto en un tema, estamos hablando de un tema civil, de derecho al honor y de cómo se lesionan. Estamos apuntando también a lo que decía Marta, cansados. De hecho, aquí nosotros hemos tenido ejemplos como el de Ernesto Neira, en el que una acusación de maltrato le supuso dejar el espacio entonces de Teresa Campos, yo no sé si os acordáis, y no ha vuelto a trabajar en televisión. Es decir, las consecuencias de la difamación, ¿hacia dónde llegan? Esa es la primera cuestión. La primera cuestión es decir, estás utilizando un ataque en la audiencia pública, en los medios de comunicación, para minar mi credibilidad. Y eso tiene, en realidad, un traspaso a la vía civil, que es cuánto daño me haces. Si además yo soy capaz de probar que lo que dices en más ocasiones es mentira, tu testimonio va a tambalear. ¿Por qué? Porque ¿cuándo vamos a creerte? ¿Cuándo dices la verdad? Si no solo en este caso, sino en estos pequeños datos de esta misma demanda estás mintiendo, cuando dices la verdad y cuando dices la mentira. La falta de credibilidad lo que le va a implicar en ese sentido es atentar gravemente a mi honor, o probar ese atentado al honor, y la consecuencia económica, que yo creo que es un poco por donde fueron los abogados de aquí. Sí, yo quería añadir algo, y es que tenemos también que ver el contexto en el que ella hace esa donación, porque no olvidemos que concretamente en Estados Unidos la ley de las donaciones casi las deduces al 100%, o sea que aquí puede haber una segunda intención, es estoy creándole un perjuicio, como bien ha dicho José María, ese daño, yo soy aquí una maravillosa que estoy donando y no quiero ningún interés, con lo cual estás mintiendo por ahí y lo estás utilizando como ese instrumento de venganza más contra él para quedarte ahí, pero no olvidemos que estás sosteniendo un beneficio, una ventaja fiscal importantísima, que es la deducción. O sea, en realidad te estás dando poco. Es como el que regala lo que no es suyo, ¿no? En el juicio, Marta, Amber Heard repitió en su declaración una historia que había escuchado. Imagínate que tú eres el abogado de la parte contraria, y ella decía que había escuchado y que daba por buena que Johnny Depp había empujado por unas escaleras a su entonces pareja Kate Moss. Con Kate Moss estuvo de pareja entre 4 años, una palabra, ¿no? La cara que puso Johnny Depp fue, ha abierto la puerta a algo que estaba esperando, ¿no? ¿Tú qué hubieras hecho en ese momento? ¿Llamar a Kate Moss? A ver,
el sistema procesal americano no tiene nada que ver con el Ya nuestro. lo sé, ya lo sé. Entonces, Pero sois si a mí me abogados... surge eso en Sí. España, yo no puedo llamar a Kate Moss, porque mi prueba está ya solicitada con anterioridad. Correcto. Con lo cual, no me cabría introducir a Kate Moss en el pleito. Con lo cual, esta señora pone de manifiesto en sala que Johnny Depp ha tirado a Kate Moss por unas escaleras, y cualquiera de nosotros tres nos quedaríamos así estupefactos. A no ser que hubieras pedido la prueba tú antes. Claro, porque, Vale. porque yo ya no podría introducir a Kate Moss en el pleito. Correcto. Con lo cual, si la ha llamado antes, muy bien, pero si no, nos quedamos con esa manifestación vertida en sala, que a ver cómo la desvirtuamos, porque no hay manera de desvirtuarla. Pero en este caso es como si a un vamos a ver, jugador de fútbol le ponen el balón para meter el gol. Porque claro, evidentemente llamas a Kate Moss y Kate Moss aparece, pone la mano así y dice, ¿juro usted decir la verdad? Dice, juro decir la verdad, y le preguntan, ¿usted fue tirada por las escaleras por el señor Johnny Depp? Y Kate Moss dice que no. Ya. En ese momento, es un momento crucial en el juicio. Tú entiendes también que la credibilidad de esta señora ya está, no digo rota, pero sí está puesta mucho en tela de juicio. A ver, si esta señora va a un juzgado y además va con una demanda contra este señor, contra Johnny Depp, y van demostrando que todos los puntos que pone la demanda, la otra parte, son mentira, evidentemente su credibilidad cae, ¿vale? Pero también tienes que partir de una cosa, si lo trasladamos a nuestro derecho, las consecuencias de la mentira en Estados Unidos, mentira, perjurio, que lo llaman ellos, no son las mismas consecuencias de la mentira aquí en España. O sea, no tiene nada que ver. Allí puede ser una multa o puede ser esto una condena de cárcel o las dos cosas. ¿Aquí qué ocurre? Aquí, si es en un procedimiento penal, el investigado o el enjuiciado puede mentir y no pasa nada, no hay ningún problema. ¿El acusado o el testigo? El acusado. El acusado, sí, el eso es así. testigo promete o jura decir verdad. Claro. ¿Vale? Pero evidentemente el no decir verdad no tiene ninguna repercusión práctica contra ellos. Nosotros, que llevamos los tres creo que bastantes años ejerciendo, yo en mis 27 años de carrera profesional solamente he visto 2 procedimientos por falsedad en los tribunales, y evidentemente ha habido muchos más. Entonces la consecuencia no es la misma. Ellos la mentira lo llevan junto al honor. Nosotros, pues por nuestra idiosincrasia, religión, no sé por qué, lo Mentimos llevamos más fácilmente. socialmente de una A manera ver. completamente Yo lo distinta. que habría hecho inmediatamente, según veo esto, es que me busco a Moss, no tengo clarísimo, y yo le Sí. interpongo una denuncia por mí, por perjurio, por una falsedad en un plenario que se está produciendo, y presento la denuncia. Después lo cuento o no lo cuento en el informe. Lo que tenemos claro es que sí que es cierto. En España sale muy barato mentir. Y además no hay consecuencias, porque después no se inician acciones. Entonces, yo tendría clarísimo que esto lo hubiera hecho. Además, si tenemos en cuenta que en España estás hablando que en el peor de los casos, o sea, lo que sería un falso testimonio, estarías hablando en el mejor de los casos de 2 años, vete a México 15 años, vete a Argentina 4 años, o sea, estamos hablando que sale muy barato. Y eso sí inicias acciones. Entonces, yo creo que... ¿Eso condiciona el hecho de mentir, de que si mientes no pasa nada siendo pues denunciante o siendo testigo, condiciona todo el proceso? Condiciona, pero a mí me gustaría destacar una cosa al margen de esa cuestión. A ver. Yo creo que el axioma de derecho probático hace absolutamente maravilloso esta testifical, y es en el ejercicio profesional, los que llevamos mucho tiempo, yo llevo 32, una cosa me ha enseñado: no lleves nunca a un testigo que no sepas lo que te va a decir. O sea, traer a colación a alguien que se puede llamar a un juicio y que la otra parte le puede interrogar y que no sepas lo que te va a decir es una bomba de relojería que en este caso se vuelve en contra. Al margen ya de que sea verdad, de que sea mentira, porque aquí no olvidemos, no es una testifical, es una demanda o es una aseveración que hace la demandante y que deja caer como una bomba de artillería, una bomba de racimo, pero que no sabemos cómo va a explotar. Claro, cuando ella en este juego se trae un testigo a sala que te desmonta precisamente lo que haces, se vuelve en tu contra, completamente. O sea, es absolutamente no solo ineficaz, es eficaz para la parte contraria, para desmontar todo eso. Y volvemos, esa es una de las miles de falsedades que localizan en esta cuestión y que hace que el jurado lo haga de una manera u otra.
Es verdad que es un paradigma, es un proceso muy interesante. Hay una pericial de un maquillaje que desmonta toda una o toda una aseveración, y vemos lo importante. Eso es lo que pone en valor realmente, claro, lo que decías al principio, es lo importante que es la prueba en los procesos civiles. Y cómo se enfoca desde la parte de los letrados, esa prueba es la que va a hacer condicionar el resultado final. Aclaremos a nuestro público que estamos hablando de que ella dice que se maquilla la cara por una agresión que le hizo, mejor dicho, Johnny Depp, con un tipo de maquillaje que en el momento en que ocurrió no estaba en el mercado, fue posterior. Lo cual indica que es falsa la aseveración que ella hace, y pues otra vez, como volvíamos a decir con los jóvenes, la han pillado con el carrito del helado, ¿no? Es decir, te has caído con todo el equipo. Tú vas perdiendo fuerza en la credibilidad de tu testimonio. Decíamos antes muy bien, con mucha precisión, que en el tema penal la víctima ya parece que parte en nuestro sistema, y no lo digo yo. Hoy he tenido la oportunidad de estar en un tema de violencia de género, y en el propio juzgado off the record se mantenía que partíamos con la presunción de veracidad en vez de la presunción de inocencia, ¿no? Esto han cambiado las reglas del juego. A ver una cosa, pregunta muy simple a los tres. Un juicio como este hubiera partido con presunción de veracidad de lo que dice de Amber Heard. Es decir, estamos hablando de civil, caso no, Pero aunque sea Ya. civil, estamos condicionados de verdad por el tema de la violencia de género, y al final eso se escucha. O sea, yo, y quizá un poco volviendo a lo que decías anteriormente, José María, es que a mí lo que me llama la atención de Estados Unidos, y lo digo a favor de ese sistema, es que el procedimiento civil es como el nuestro penal, que es un procedimiento vivo, que te permite que durante aclaraciones o durante testificales que no estás de acuerdo, o sea, cuando se incluyen datos nuevos, tú puedes rebatirlo y tal, cosa que aquí estamos encasillados en un procedimiento civil, y eso o sea, la única opción que te queda es abrir otros procedimientos, ¿no? Porque es muy complicado, salvo que el juez estimara, o sea, en circunstancias muy especiales y con su capacidad, ¿no? Pero sería muy especial. Entonces, yo creo que eso hay que decirlo a favor del sistema anglosajón, que deja que el procedimiento esté abierto y vivo, y eso permite que la defensa y la aclaración de todas las cuestiones sea mucho más amplia y la resolución sea mucho más ajustada a la ley. evidentemente. A ver, Johnny Depp y Amber Heard se casaron en Bahamas en 2015, después de 3 años de noviazgo, y no hubo luna de miel porque ella tenía que hacer una película en Londres. Cuando se vieron después, un mes más tarde, en Australia, pues tuvo lugar una fuerte pelea. Al parecer porque Depp se había negado a firmar un acuerdo pre-NAP o post-NAP. A ver, ¿qué es esto? Explícamelo. Realmente yo esto siempre lo he entendido que es un convenio regulador de divorcio hecho antes del matrimonio. Realmente lo que estás pactando es, nos vamos a casar, pero si rompemos, nuestras condiciones van a ser estas. ¿Validez de eso en España? Pues depende de los regímenes que se casen. Pero aquí se hacen Sí. Se están empezando a hacer, se han empezado a hacer de hace unos años para acá. Sí. Yo en el 2006 ya ejecuté un contrato de esos, o sea, en el 2006. Sí, pero no era habitual. Y era un contrato prematrimonial, sí. y además se puso muy de moda cuando Catherine Zeta-Jones, no sé si os acordáis, Sí. que, claro, y aquello, bueno, sonó muchísimo. Yo confieso que una amiga mía, pues antes de casarse, dijo, es el momento. Es muy duro, decía, pero es que es el momento, ahora que estamos enamorados, cuando me lo va a firmar. Y es verdad que lo tuve que ejecutar 3 años después. O sea, se divorciaron. Se divorciaron y lo tuve que ejecutar. Y la verdad es que esto ayuda mucho. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que están pactadas de antemano, entonces ya no las tienes que discutir. Y a mí me parece algo acertado. Incluso soy de las que pienso que después de contraer matrimonio, al final es un acuerdo entre las partes y los dos están de acuerdo, es respetarlo, que en caso de... Y ayuda mucho, sobre todo si hay menores, para todos, o sea... Aquí hemos dicho antes que la fortuna de Johnny Depp es de 150 millones de euros y la de ella 10. Era comprensible, porque en estos pactos prematrimoniales o postmatrimoniales supongo que se dividen lo que tiene él, ¿no? El que más tiene, ¿o no? ¿Es así como funciona? Yo creo que en principio hay que relativizar. En España lo único que tendría contenido sería un contenido económico. Punto. Claro. Sí. O sea, determinar cómo vamos a hacer con las ganancias patrimoniales que tengamos. Yo creo que es la única cuestión o a lo único que accedería.
Y es verdad que lo que traes antes del matrimonio es tuyo. Cuando te casas, lo que generes durante el matrimonio puede o no ser lo común, dependiendo. Y posteriormente al matrimonio, lo que decimos post-nap, o posteriormente al matrimonio, pues es muy difícil prever. Los contratos son prematrimoniales, pues se hacen antes de contraer, y lo que la vigencia es ultra vires, es después de que te separes, es decir, es regular, sobre todo es una regulación económica. Evidentemente lo que traes al matrimonio es tuyo y no puedes pretender en un contrato matrimonial. Depende, cada uno puede disponer de su dinero como sea, pero lo difícil es decir, bueno, todo lo que traías de antes vamos a compartirlo a mitades. Claro, pero ahí tenemos que matizar. Si esto sí es gananciales, me parece maravilloso, pero si hablamos de un régimen de separación de bienes, lo que yo estoy generando también sigue siendo privativo mío, con independencia de que se pacte ya en esas capitulaciones en qué parte vamos a contribuir a las cargas comunes, que eso se pacta ahí. Pero yo creo que este tipo de contratos no se refiere precisamente a eso, que tú ya estás separando bienes con esas capitulaciones matrimoniales, no. Es previo, y no solamente a la parte económica. Por ejemplo, yo en el caso que estaba hablando, es curiosísimo, si se rompe la relación, yo tengo una casa espectacular, tenía en una zona de Madrid muy tal, yo te comunico con 15 días y a partir de los 15 días tú has abandonado la casa, o sea, no te vas a quedar, y no hay forma de que tú reclames el que te quedes, porque estamos hablando de una pareja que no habían decidido no tener hijos, y lo tenían claro también por las edades, ¿no? Pero no te vas a quedar ahí en la casa, o sea, ya estás renunciando a una serie de cosas que las tienes clara que no te vas a quedar. Eso no quiere decir que también se ponga que te vas de esa casa y yo a cambio durante 2 años te alquilaré una casa de tales condiciones, o sea, no, se amplía hasta esos puntos. Y a mí sigo diciendo que me pareció algo que no lo he vuelto a tener y es cierto que me pareció muy útil porque me resolvió muchísimas cuestiones. ¿Y eso cómo se hace? Quiero decir, vamos a ver, porque no creo que los dos, el matrimonio cuando está pues en plan tortolitos y demás, pues se pongan a decir, bueno, mira, si nos vamos a divorciar, tú te quedas con la casa, tú te quedas con el perro, yo tal. Sois vosotros, los abogados, los que establecéis las reglas de juego, ¿no? Es decir, hombre, tienes que establecer las reglas del juego, pero tú lo que haces es plasmar jurídicamente los deseos de tus clientes. Pero, ellos te tienen que decir qué es lo que quieren y tú lo que haces es que le das forma jurídica, pero lo que quieren te lo tienen que decir ellos. Yo en este caso lo que puedo decir es que una de las partes vivía concretamente en Italia, dejaba su trabajo tal y su carrera profesional. Entonces, si luego la relación en el tiempo se rompía, evidentemente su trayectoria profesional se había truncado. Entonces, lo que quería era garantizarse que si venía a España, claro, por eso pienso que en determinadas circunstancias, sobre todo, esto puede ser un avance si nosotros empezáramos a primero, las personas que contraen matrimonio que requieran de esta asesoría y acudan a nosotros, y 2, que evidentemente lo utilicemos como algo habitual que puede facilitarnos después una ruptura matrimonial, ¿no? Como entre las partes. A mí me parece un contrato estupendo. Es un contrato muy avanzado, que no toda la sociedad está preparado para ello, porque todavía hay una gran parte de la sociedad que la separación de bienes la ve como un horror y que eso ya, ¿cómo te vas a casar así? Los catalanes lo tienen ya establecido en su sí, pero el resto del derecho común no. Pero ya hay una gran parte de la sociedad, si no me corregís, que todavía considera ¿cómo te vas a casar? Esto no es amor si ya te ha dicho que es en separación de bienes, ¿no? Claro, si ya le planteas el contrato, creo que es algo que se va a ir introduciendo, porque al final todas las tendencias jurídicas americanas se acaban un poco implementando en España y al final los acabaremos haciendo con una cierta normalidad. Pero esto es una cosa más para ricos, ¿no? Digo yo, ¿o no? ¿Tú, José María, has tenido algún...? Yo perdí el romanticismo. Cuando entramos nosotros se pierde ese romanticismo, cuando entramos los abogados los tropeamos. Total. Al final... parece que todo es una cuestión económica y no todo es una cuestión económica. 1, 2, es verdad que se hace cuando existe un desequilibrio patrimonial, cuando alguien viene con menos capacidad al matrimonio o llega al matrimonio con menos capacidad y otro con más, y al final lo que trata es de imponer que no se mezclan esas historias. Es verdad que muchas veces es mucho más sencillo y la propia separación de bienes te marca. Pues podrías tener acuerdos, digamos, menores. Al final, de ricos o muy ricos. Yo he hecho alguno y además a lo mejor no tan ricos, pues porque acuden al matrimonio y yo tengo el piso y yo hago el arreglo. ¿Qué pasa después? En concreto, uno de ellos que a nosotros nos tocó muy de cerca es ¿qué pasa si después nos separamos? Yo he puesto el piso y tú te vienes a vivir a mi casa, como decía Emilia.
Al final, ¿cuál es la cuestión? Pero es un poco más, o sea, no son tanto como estamos hablando de patrimonios exagerados, de cuestiones que son muy puntuales. Hoy en día traer, o sea, muy puntuales o reservadas a una parte muy reservada de la sociedad. Por eso no hacemos tantos. A nosotros te puede caer, pues como decía Emilia, hice uno, o sea, lo contamos como si fuera una anécdota. Los pactos post, pre, NAP son muy raros, existen y existen en condiciones, digamos, extremas, pero lo normal no es que eso suceda, eso no es una cuestión habitual. Oye, llama la atención que la cuantía de la demanda de Depp contra su esposa, 50 millones de dólares, y la contrademanda de ella, que eran 100 millones. A mí me parecen cantidades estratosféricas, porque si os acordáis, hace muy poco tiempo, nosotros en Confilegal dimos que la ministra de Igualdad, Irene Montero, pues había sido condenada a pagar 19.000 euros por una vulneración al derecho a honor, que es una cosa parecida a esta, por haber dicho que el marido de María Sevilla era un maltratador, y no lo era. Y el Tribunal Supremo le cascó 19.000 euros. 19.000 euros por eso a una ministra, y estamos hablando aquí concretamente en Estados Unidos de 15 millones de compensación. Un momentito. A ver, porque aquí hay que dividir, para centrar el debate, hay que dividir dos aspectos que llevan las demandas civiles: lucro cesante y daño emergente. ¿Vale? ¿Qué es lo que pide Johnny Depp, sobre todo? Perdonar la expresión a lo bestia. Me has jorobado una producción Disney con lo que vale, es decir, yo he dejado de ganar 22 millones y medio, había dejado de ganar. Es que parece un absurdo, pero son 22 millones y medio de esa película. Merchandising, programas, es que publicidad, una persona que es pública vive de todo eso alrededor, y ya no solo eso, sino que te conviertes en un verdadero apestado por una, ya no es ni siquiera denuncia, que hablábamos de denuncia falsa, sino por una aseveración en una demanda, que la demanda no es nada más que decir, no, o una aseveración como hace ella en un medio de comunicación. Evidentemente el daño que le hace ya no solo es el daño, en este caso lo que se pagaba era el daño emergente, pero no el lucro cesante. El daño emergente es el daño que te hace. Y luego, evidentemente, el daño que le puede hacer depende si eres una persona pública, si no eres una persona pública, si a nosotros, los letrados en ejercicio, cualquier acción, tanto civil como penal, dirigida a nosotros, nos funde, pero nos funde. Y eso no tiene la valoración económica que puede tener pues a alguien que no lo conoce nadie. Que vivas de tu profesión, como en este caso, y dirijan una aseveración contra ti de maltrato, pues significa pues que todo lo que tienes alrededor, contratos publicitarios. O sea, estamos hablando de reputación. Claro. La reputación, fíjate, que es el valor principal, aunque llamamos honor en términos nuestros. Que luego la indemnización va en proporción al daño causado. Bueno, no es lo mismo que hayas perdido una película de Disney y que algo hayas más, perdido Marta, un pequeño cortometraje y no es lo mismo la indemnización del daño a una persona pública como Johnny Depp, conocido en el mundo entero, que un daño público, con todos mis respetos, a la persona que vive en el edificio de enfrente, que lo conoce solo su círculo cerrado. Todo eso va en proporción. Y luego a eso le sumas que las indemnizaciones en Estados Unidos no tienen nada que ver en cuantía con las que se fijan en el Estado español. La diferencia es brutal, mucho más elevada allí. Yo diría, que efectivamente allí aquí sale muy barato, lo hemos dicho antes. Y eso es uno de los problemas, porque seguimos todavía con esto, y para valorarlo con el baremo de los accidentes de tráfico, o sea, tela, porque no tenemos aquí absolutamente un baremo. Aquí se está valorando el daño reputacional, claro, no tenemos el daño al honor, al daño moral, o sea, todo aplicando el baremo de los accidentes de tráfico. Es que no tenemos otra cosa, o sea, de referencia, o sea, y además es vergonzoso. Otra de las cosas, aquí podríamos pedir eso, mirar, si nosotros tuviéramos un actor de este nivel que ha ganado 3 Oscar, que tiene tal, que ha hecho, efectivamente, si puede acreditarlo, yo en mi demanda puedo pedir esos 50 millones. Ahora, en España, ante el vicio de pedir sí que se lleva, claro que está la virtud de no dar. ¿Por qué? Porque esto sonaría tremendo, y es rarísimo, pero si se acredita, aquí el problema no es si tengo derecho, si la cuantía es alta o no, ¿puedes demostrar que realmente el lucro cesante y el daño emergente es lo que estás pidiendo? Si puedes, te pueden condenar a ello. El problema es que es muy complicado, bueno, quizá no, podría aportar el contrato.
Eso por un lado. A mí lo que más me llama, y si yo hubiera sido el abogado de él, yo me siento en una mesa y le digo a mi cliente, ¿has valorado los daños colaterales? O sea, a nivel reputacional esto le pudo hacer mucho daño, todo, pero el que inicia la demanda es él. Y le tienes que sentar y decir, tú sabes que esto es casi como un suicidio profesional. Es casi un suicidio, o sea, pensar que él se ha tenido que retirar. O sea, eso de ese refrán que tenemos, el refrán español de cuando el río suena agua lleva, si no has podido acreditarlo, pues ahí mucha gente se quedará. Incluso pensar, ¿qué le ha hecho más daño? ¿Lo que han comentado o toda la intimidad que se ha desvelado durante la celebración del juicio, que consume drogas, que bebía, que no sé cuánto? Eso le ha hecho mucho más daño. Puede haber países donde ni siquiera le puedan permitir acceder por haber reconocido que consume drogas. O sea, yo me siento y le digo, vamos a analizar, ¿y cuáles son los daños colaterales? Oye, quizá te interesa sentarte y ese acuerdo que ha llegado al final de darle 1 millón y no se cumpla o se ejecute. Y no los 15 millones, digamos. Y no los 15, sí. Lo negocio antes, me callo y sigo con mi carrera profesional, porque no solo soy la cadio. Entonces, creo que una de las labores fundamentales del abogado es sienta al cliente delante, ponle los pies en el suelo y dile la verdad. Y dile las ventajas y los inconvenientes que te vas a encontrar con ese procedimiento. Y a partir de ahora, que él decida si quiere correr esos riesgos o no. Supongo que lo habrán hecho, porque el equipo era muy bueno. Y él habrá valorado más restituir su imagen y todo esto por encima de su profesión. Pero hombre, es algo ha recuperado su credibilidad. Efectivamente, ¿no? es brutal. Disney puede contratarle para Piratas del Caribe 7. No, pero lo curioso es que estamos en un momento en el cual es gravísimo una manifestación como la que hizo la señora, la esposa de Johnny Depp, pero luego, como dice Emilia, reconoció que drogaba, bebía y demás, y eso no le impide acceder a películas Disney. Pero sí el que digan, soy una figura pública de violencia doméstica, lo cual nos lleva a lo que decíamos desde el principio, que partimos como de una presunción de veracidad, que es mucho más grave y tiene más peso decir o insinuar que ha sido tu marido el que te ha maltratado, que el que se reconozca en un juicio y se diga públicamente que tienes toda serie de adicciones a diferentes tipos de sustancias. Yo discrepo en una de las opciones. A ver. Yo creo que al final no recuperas la credibilidad. Yo creo que eso es una quimera. Yo creo que el daño que se ha hecho es para siempre. El daño no se recupera. No. El daño es irreparable. Si vosotros tenéis, yo lo tengo en mente, no quería ser muy intuitivo ni tengo en mente siempre a Ernesto Neira. Ernesto Neira cuando le acusan 2 veces. El marido de Carmina Ordóñez. De Carmina Ordóñez y después de Lely Céspedes. Sí. Nosotros llevamos en su momento el tema de Lely Céspedes, lo absolvieron, pero Ernesto Neira ha quedado, yo os lo digo en la retina de todo el mundo como el maltratador, no sé qué. No, este era, porque yo alguna vez, pues si tú llevas al maltratador, ¿pero qué maltratador? Si aquí le han absuelto en las dos... Yo ahí apoyando a José María, y muy certero, me parece que el sistema español hay algo que tendríamos que recriminarle, y es que una vez que se produce esto, mirar, el cliente, en este caso Ernesto, queda tan desgastado que tú como letrado no le puedes decir interpon ahora por denuncia falsa, no sé cuánto, porque lo que quieren es alejarse de la justicia, porque acabas con la convicción de que la justicia no existe, o realmente es un desastre, o los daños que te produce meterte en el pleito ya no te compensan. Entonces, yo lo que creo es que el fiscal o el juez de oficio, ante estas resoluciones, tendría que abrir un procedimiento contra el que haya interpuesto una denuncia falsa, porque de esa manera... El lenguaje verbal es grandísimo. Marta y yo, de verdad, hemos hecho el mismo gesto. Nos hemos reído porque yo sé que tú mismo sabes pero es que además huyen. Es que es terrible. Además, todos los clientes lo que te dicen es quiero acabar ya, quiero olvidarme de esta etapa, cerrar, volver a empezar. Y el juez, mismo juez que yo he tenido, Ernesto, claro. te llega y te dice, señoría, es que es obligación suya. Usted tiene la noticia criminis. Sabe que es falsa la aseveración que ha hecho. Pero usted vaya usted al decano, al juez decano, ponga la denuncia, le tocará a otro. ¿Pero cómo que le tocará a otro? Si lo acaba de hacer usted en su juzgado. Y te llevas, de verdad, una decepción del sistema. Para empezar, José María, es que habitualmente las resoluciones
no dicen que la denuncia sea falsa, lo que dicen es que no se ha podido probar los hechos que se han denunciado. No, hay, mira, hay algunas. yo he tenido sí, hay algunas que ponen que la y las otras se cubren para no tener que entrar en este tipo de Claro, y procedimientos. las otras que nos dicen que son la gran mayoría de no se ha podido probar los hechos denunciados, no te dan opción a abrir un procedimiento de denuncia falsa. Pues no te están diciendo que la denuncia falsa, lo que te está diciendo el juez es con los hechos que ustedes me han presentado no se ha podido probar, pero yo no sé si es verdadero o falso. Ya, pero también... Con lo cual ya te cierran pero cuando esa tiene puerta. conocimiento, o sea, un fiscal, cuando tiene conocimiento de que se producen unos hechos que pueden ser delito, tiene la obligación de investigarlos, que lo investiguen, que lo dejen ahí. Lo que no puedes decir es simplemente porque no lo haya, yo lo resuelvo aquí y no lo tenemos claro, no hay pruebas. Ya, pero no lo abro. Y ahí lo dejamos. Es que yo los estoy con daños Emilia. Es que, son sí, yo estoy con irreparables. Emilia, que los daños son gravísimos los que están creando a todos los denunciados cuando ocurren este tipo de situaciones. Y además, algo que es importante, si esto se hiciera, yo estoy convencida que las mujeres, que es un porcentaje pequeñísimo... Si se persiguieran las denuncias falsas. Las denuncias falsas se Que claro, no se persiguen. No, si se persiguiesen, yo creo que algunas mujeres que utilizan este instrumento con unos fines que no son los de realmente proteger su vida, porque no son situaciones reales, que las hay, aunque queramos negarlo, se producen y sea muy pequeño el porcentaje. Están utilizando mal la ley, están privando de recursos a las mujeres que realmente necesitan de esta protección. A ver, si me permite, voy a ser abogado del diablo aquí. Sí. Hay muchos compañeros vuestros, digo muchos entre comillas, Y asociaciones, sé lo que vas a decir. que utilizan denuncias falsas justamente para avanzar Presionar. en esta historia. Pero no solo en violencia de género, ¿eh? O sea, en cualquier sistema, en cualquiera. Tenemos compañeros que no tienen... Pero eso yo creo que es que al final no se puede hablar mal de un compañero. No, si no estoy hablando en etéreo. Es verdad que hay gente que no tiene escrúpulos. No tiene escrúpulos el cliente y no tiene escrúpulos el que entre a ese trapo. Sí. Es gravísimo. ¿A quién le correspondería en un proceso como el nuestro el combatir las denuncias falsas? Se supone que al juez, ¿no? Y al fiscal. ¿Al fiscal? Los dos que tienen que actuar. El fiscal vela por la legalidad. Quiere decir que el juez o el fiscal, y estoy arrancando Tendrían un titular... claro, le estás tirando el testigo para que digan, reaccionen, que es algo que es necesario. Vuestra experiencia personal es que eso no se hace. Porque cuesta mucho convencer al cliente después de esos años agotadores y de las barbaridades que se dicen, porque tienes que defender, estás en un lado, las que tiene que escuchar por la otra parte. Además, no olvidemos que estamos hablando sobre todo de temas de familia, que es que se crean distanciamiento con los niños, con los familiares de uno y otros. Hay muchos daños que están ahí. Entonces, muchas veces lo que decíamos, ¿qué ha hecho efectivamente? Restituir su credibilidad. Y quizá esto es necesario para muchos hombres o muchas mujeres que en algún momento hayan sido objeto de este tipo de acciones que no son reales. Pero no se debería dejar tampoco, el peso del ejercicio de la acción penal al vilipendiado, al agraviado. Pero te hago una Entre pregunta, otras cosas, José María, tú lo has vivido con Ernesto. Cuando estás agotado, cuando le han acribillado, ¿cómo que le convences? Es que no hay que dejarle, el peso no debe de cargarle. Primero, porque lo que hay que tener en cuenta es que el bien jurídico protegido en la falsedad, en las denuncias falsas, no es el honor. El bien jurídico protegido no es el honor del agraviado, sino la administración de justicia. Es que estamos dando la vuelta. En eso es lo que... te lo digo porque no hace mucho que un juez de instrucción digo, oiga, esto es de libro, y nos dice, no, vaya usted a... No, es que usted no debe dejar al peso ese peso a la víctima para que ejercite sus derechos. Es que no es un ataque. El bien jurídico protegido es la administración de justicia, no el honor. El honor es una consecuencia de esa cuestión. Pero la administración de justicia no está funcionando. Y de motu propio se deberían de iniciar diligencias de oficio por deducir testimonio y decir, ahora vamos a ver... Estás diciendo que no lo has dicho, que están haciendo dejación de funciones en este sentido. Claro que sí. Están prevaricando. Pero es que no hay ninguna discusión. Están dictando una resolución que es injusta. Nosotros no ejercemos ni apuntamos. Pero es verdad que cuando tienes una cosa en tu juzgado y quieres taparte los ojos, lo que estás haciendo es una aberración jurídica. ¿Por qué? Porque flaco favor haces al resto. Flaco favor, claro, pero es que yo lo que quiero es que no haya más asuntos en la... No, es que este es un asunto muy grave y perjudica el funcionamiento de la justicia porque es todo un instrumento. Nosotros hemos obtenido una resolución hace 2 días o hace una semana en la que en el textual habla y dice es que torticeramente ha utilizado una denuncia. Genial, pero para mí es incompleto.
No me dejes a mí que yo vaya al cliente ahora y diga, vamos a hacer... ahora es cuando... Porque aquí pone torticeramente. Si dice torticeramente, coño, abre diligencias. O ponlo en conocimiento de la Fiscalía y decir, oiga, y como es torticero, esto se tiene que seguir hasta el final. Es que andamos siempre con medias tintas y andamos siempre con paños calientes. Vamos a ser con paños calientes, vamos a ser políticamente correctos. No, esto no es políticamente correcto. Y esto hace mucho daño. Y lo que dice Emilia tiene toda la razón, no solo en violencia de género. Estamos destinando recursos para hacer oír a gente que no deberíamos en los juzgados, y luego cuando ves que es una... pues eso, que torticeramente han utilizado una denuncia, no hacemos nada. Y eso sí es un problema. Y eso es un problema que hay que atajar cuanto antes. Hay otra cosa que me gustaría hablar con vosotros, porque es algo que vosotros utilizáis, que son los peritos forenses. En este caso, en el caso de Amber Heard y Johnny Depp, ambos presentaron a dos peritos. Los de Depp presentaron a una mujer llamada Shannon Curry, una psicóloga forense, que dijo que Amber Heard, la mujer, padecía un trastorno de personalidad borderline. Y los de Amber Heard, presentaron a otra psicóloga clínica que se llamaba Dawn Hughes, que aseguró que el relato de Heard de haber sido maltratada por Depp era consistente y fue más allá. Dijo que a consecuencia de ello padecía un trastorno de estrés postraumático. Ahora, como espectador, yo estoy ahí en la sala de vistas y ¿a quién creo? Porque las dos, evidentemente, eran pues bueno, muy buenas profesionales, tenían mucha credibilidad. Aquí, ¿dónde se puede encontrar la verdad? ¿Cuál es vuestra experiencia? Fíjate, yo la verdad no, pero yo aquí en creo que falta una tercera parte. O sea, yo estaba notando ahora mismo porque me has hecho pensarlo. Decía, ella hace el informe que aportan es que es una mujer maltratada y es víctima. Y él dice que ella miente. Pero fíjate, a ella le falta uno, que él es un maltratador. O sea, para completar el informe de la otra parte, yo si hubiera sido el despacho de abogados que la representa a ella, yo lo completo y describo todas esas adicciones, pero intento demostrarlo. O sea, yo hubiera intentado meter esa parte. Y probablemente ahí nos hubiera dado, o sea, podrían haberse, no sé, como lo veis vosotros, pero creo que eso falta. Que una psicóloga diga que ella es una mujer maltratada no quiere decir que sea por él. A lo mejor ha tenido maltrato en la infancia, en la adolescencia, ha tenido situaciones traumáticas. El maltrato tiene que venir directamente de él y la situación postraumática hasta que describe tiene que ser directamente de los actos que él le haya hecho, no de la vivencia general de su vida. Y luego acreditar que se hayan producido esos hechos, que es lo que no se ha acreditado. Que es lo que no se ha acreditado. Claro. Yo también advierto una cosa, estamos convergiendo sin duda a la época donde las periciales cada vez van a ser más relevantes. Nosotros nos vamos a apoyar muchísimo más, porque al final la aseveración que hace un abogado, el abogado dirige el plenario, pero al final quien de alguna manera inclina la balanza son esos criterios técnicos ajenos a la propia defensa. Ahora nosotros, bueno, claro, es que es el abogado de él. Bueno, pues para eso están los peritos independientes. Yo creo que es verdad que A ver. Peritos no eran independientes. Cuando tú pagas a un perito de parte, no es independiente. No, el perito es independiente. Y lo primero que jura es decir la verdad, tanto en lo que afirme o en tanto lo que beneficie como lo que perjudique a su cliente. Otra cosa... Sí, otra cosa, si a mí no me es que, claro... Termina y luego sí. Si a mí no me interesa el informe que me haga, aquí en España, que lo presente o no. Sí. Eso es otra cuestión diferente. Pero el perito se presupone que es se presupone no, es que es imparcial. Y eso es lo que dice la ley. Yo contrato a un perito y lo lógico sería que si ella no es una mujer maltratada y yo le he contratado para que me diga los rasgos psicológicos del maltrato, pues me diga, pues lo es o no lo es. Pero si no lo es, oye, no lo es. No, pero yo quiero que digas que lo es. Eso no vale y yo creo que al final tampoco tiene mucho recorrido, porque las periciales también se desmontan. Y al final el juego es ese. A ver. Yo lo que sí decía... sí, o sea, una cosa es lo que es y otra es lo que debería ser, ¿no? Todos sabemos que yo tengo que hacer una pericial de mi cliente y por lo pronto no tengo acceso al otro, con lo cual siempre mi informe o el informe que yo voy a aportar, evidentemente, solo tiene la versión de un lado.
Con lo cual, por eso es un informe a instancia de parte. Si cada una de sus partes aporta, pues que te queda la solución, que es el perito por insaculación, que puede ser que es un tercer perito, que se supone que ese sí debe ser imparcial y valorar. Entonces, yo hay algo que sí quería decir. A mí hay una cuestión aquí... Pero quería añadir algo. Acaba. Y completando algo que has dicho tú maravilloso, que es lo importante que son las periciales y dónde van. Yo coincido, porque eso lo hacemos los tres, o sea, cada vez yo creo que agradecemos más, no solamente a los peritos, fijaros, o sea, los atestados. Yo a la Guardia Civil lo digo montones de veces, digo, yo no me puedo lucir en una sala si no me habéis dado vosotros argumentos, porque me han hecho un buen atestado y me han recogido las pruebas y han investigado bien. Entonces yo digo chapó por ellos. O sea, yo siempre les hago llegar a todos los que llevan una investigación, porque el trabajo de ellos es lo que hace que los letrados nos podamos lucir y podamos hacer un buen trabajo en sala. Yo estoy contigo, y esas periciales que nos apoyan. O sea, me parece... A lo que decía Emilia, y que yo creo que eso es correcto, la ley de enjuiciamiento civil del 2000 nos quitó, o le quitó al juez la posibilidad de insacular un perito. Y ahora no vale la cuestión. Insacular, para que nos entiendan, es... Insacular es sacar de un saco. Un nombre... Bueno, sea, hay un sí, sistema informático que es el que a los peritos Claro. los designan. O sea, que al Sí, final el término insacular, pues yo creo que por Vale. los nuevos términos... O sea, Ya, al final, ya no designas un perito, ya directamente Pero ya por no puedes sorteo, designar. vamos a O decir. uno, es que la prueba, volvemos a la misma cuestión que decíamos al principio, la prueba la tiene que aportar la parte, no la puede aportar el juez. El juez no puede auxiliar la falta de prueba de la parte. Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿cuántas veces estamos asistiendo a que peritos oficiales de la Guardia Civil mantienen una tesis y llega un perito privado y al final el juzgado, el juez, la audiencia, se cree más al perito privado que al de la Guardia Eso Civil? son las minorías, ¿eh? Pero la hay. Con lo cual, sí, evidentemente, es que por regla general la imparcialidad ya se presupone mucho más de un organismo oficial que no de un organismo de parte. Pero te lo digo porque tú lo has visto. Pero José María... que lo he vivido y apoyando lo que él dice, fricción, o sea, es que hasta ese buen informe de ese atestado que después lo puedes revertir, o sea, te permite lucirte como abogado. ¿Por qué? Porque hay un informe que está muy bien hecho, que tiene determinadas discrepancias y te vas a ese perito. Eso es lo que te permite que puedas discrepar y al final tengas ese informe y puedas puedes revertir ese informe. No, o sea, al final un buen trabajo bien hecho es el resultado de que tú puedes... O sea, yo no puedo decir, eso no me gusta si no he visto o no me han dicho qué es lo que hay, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente. Hay cosas, precisamente la figura es auxiliar al juez en las cuestiones de ciencia en las que él no llega. Porque si os fijáis, no se puede hacer un peritaje en derecho. Porque el peritaje en derecho no está permitido en la ley, porque para eso el juez conoce la ley. Iura novit curia, el juez lo conoce todas las leyes. O debería. Marta, ¿y tú? Debería. ¿Qué piensas De todo, en general. de esto? ¿de los peritajes? Sí, hemos dicho concretamente, hemos empezado con lo de A ver, Amber Heard. de los peritajes. Los dos diferentes tipos de peritaje y de pronto uno dice una cosa, otro dice otra. ¿A Cierto quién es crees? lo que dice José María, que el perito tiene que ser absolutamente imparcial. Sí. ¿Vale? Los hay, a ver, Sí. los haylos. Cierto es que También cuando hay tú también contratas... hay de pago, ¿no? También contratas un perito de parte, evidentemente, si no te gusta el informe que te ha hecho, no lo presentas, lo guardas en el cajón y se acabó. Sí. ¿Vale? Vale. Si te gusta, lo presentas, evidentemente. Todos los informes, y más si hablamos de informes psicológicos, son interpretables. Un informe psicológico, dependiendo de si lleva entrevistas previas, entrevista estructurada, valoraciones, las formas de interpretar son también distintas. Lo que son test llevan una interpretación que viene marcada por los DSMS estos, pero lo que son todo de entrevistas estructuradas y demás, eso ya queda a la valoración del psicólogo, con lo cual, pues bueno, es perfectamente desbancable, tanto una cosa como la otra. De todas formas, todo lo que se Yo aporte. sí quería aportar una cosa de todo esto, que estamos hablando en todo momento que esta chica perdió el juicio porque se le destruyó su falsedad en general. Sí, no solamente eso, sino que además dijo que había sido varias veces, que había sido golpeada con una botella de vodka, Claro. que le había intentado ahogar en un avión privado, que había sido agredida sexualmente con una botella de licor. En ninguno de esos casos hubo evidencias, pruebas de que eso había sido así. Claro, no fue un hecho solo, No, fueron múltiples una serie de hechos en los que se demostró. Exactamente. Pero fíjate, la diferencia entre falsedad. que esto pase allí, si ella es eso,
cuando se producen los hechos en el avión que le intenta ahogar y tal, pone la denuncia, él se queda en prisión. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Pero aquí, seguro. Porque si ella narra todo esto de una manera coherente, tiene no sé cuántos... O sea, si todo eso está, o sea, ya... Por lo pronto duerme esa noche en prisión. Depp se pasa el fin de semana. Claro, se pasa el fin de semana. Formas, en daros cuenta de porque, una cosa, en la interpretación que se hace de la ley, y esto tenemos los 3 múltiples resoluciones, donde de un testigo el tribunal considera que una parte de la declaración es cierta y otra no. Y eso hay resoluciones del Tribunal Supremo que avalan que, porque nosotros hemos todos defendido muchas veces de este señor no dice, no se ajusta a la verdad, tiene este fallo, en esto no es coherente, en esto no es coherente, y el tribunal nos ha dicho, es que en esta parte no lo creo, pero en esta otra sí. Y el Tribunal Supremo ha permitido eso, que sea el tribunal, o sea, el juez, que es el que ve directamente al testigo y el que lo valora, que valore que una parte de su declaración es verídica y la aproveche para dictar la sentencia que corresponda y otra la deseche. Entonces, llegar a la resolución esta de que todo es falso y que dentro de las múltiples falsidades que había dicho en España, por ejemplo, el que diga que ha donado un dinero y luego no haya donado, no nos influiría nada, absolutamente nada, en si lo que dijo esta señora de que era una figura pública de violencia de género era verdadero o falso. Lo que pasa es que aquí volvíamos al mismo concepto. Estábamos mezclando lo civil con lo penal con lo civil. La credibilidad subjetiva de la víctima, que es lo que decía Emilia, en el área penal aquí se presupone. Claro. Y eso ya de por sí es una aberración. Segundo, ya no solo... Porque cae la presunción de inocencia, o sea, la ataca. La presunción Claro. de veracidad ataca uno de los principios fundamentales. No, Claro. ha desaparecido directamente. Es verdad que en aras a la defensa de esa credibilidad subjetiva de la víctima, es que muchas veces tampoco tienes otro elemento de juicio. Tienes lo que te dice uno, tienes lo que te dice el otro, que van a ser versiones contradictorias, y no hay ningún otro elemento para acreditar lo demás. Es decir, ¿cómo se convence a alguien? Porque además solo puede tener aquel que tiene proximidad con la prueba, lo que es el principio de proximidad con la prueba. Es decir, la audiencia superior no va a mirar lo que ha hecho el de, digamos, primera instancia, no en la vía civil, sino el que primero lo entiende, el juez de instrucción. Es complicado, el derecho probático es muy complejo, y es lo que decía Marta, que puede haber una parte que sea credibilidad y otra parte que no sea credibilidad. Pero si ya mientes, es difícil si mientes una parte, ¿cómo te creo en el todo? O cómo te creo en lo que te beneficia y no en lo que te perjudica. Sí, pero, por ejemplo, lo del donativo aquí en España no hubiera tenido ninguna relevancia para un tema de maltrato. Yo creo que tampoco lo tiene ahí, ¿eh? No tiene más que... No, porque ha dicho Carlos que era uno de los hechos en los que se le dio mucha relevancia al tema de que había donado. A mí sí me parece, depende como la habilidad del abogado y cómo lo cuente. Si miente aquí, miente allá en el informe. Perdón, hay un concepto que se les escapa, y aquellos, a lo mejor también estamos hablando para gente que no entiende o que no es jurista, es lo que se llama valoración conjunta de la prueba. Es decir, que no hay un aspecto solo, sino que valoras conjuntamente toda la prueba. Eso es. No, yo decía, hay una cosa fundamental. Aquí hay dos factores. Hay un factor que durante el juicio, la jueza Penny Azcárate, de origen evidentemente hispano, permitió que se difundiera el juicio durante los 2 meses que estuvo el juicio y demás, ¿no? Entonces, es verdad que se sometió a su vez a un juicio en redes sociales, es decir, hubo mucha opinión sobre lo que estaba ocurriendo. Y al final del camino, los abogados de ella decían que eso había contado porque había influido en los jurados, en los 7 jurados, a pesar de que la jueza les había prohibido a los 7 miembros del jurado tener ningún tipo de relación con ningún medio de comunicación, ni ver televisión, ni radio, ni nada, ni... Yo creo que hay una diferencia entre el Tribunal de Jurado nuestro y el Tribunal de Jurado de Estados Unidos. No estoy segura, pero creo que el Tribunal de Jurado de Estados Unidos, desde el momento cero que se hacen cargo, están incomunicados. El nuestro en este caso no es así, en este no estaba. Porque en el nuestro es solamente cuando van a deliberar. No, y mientras allí lo mismo también. Allí cuando fueron a deliberar, les dijo que no podían hablar, estuvieron 3 días y demás. Entonces eso influyó. Y esto me lleva a la última parte, que es que, Heard apeló y en la apelación se la tumbaron. Es decir, que se hizo firme la sentencia. Y fue muy criticada, me gustaría saber vuestra opinión, por el colectivo feminista, porque evidentemente este revés
que sufrió Amber Heard pues había puesto en tela de juicio o afectado mucho al movimiento de defensa de la mujer. Y dice, bueno, ahora las mujeres, ¿cómo es posible que tengan fuerza de ir a esto a denunciar a un hombre que le está maltratando si resulta que se puede encontrar con una cosa de estas, ¿no? Es decir, poco menos que la llamaron mentirosa y que le habían afectado al movimiento incluso de Me Too, el movimiento Yo También, el movimiento contra la violencia sobre la mujer. Bien, ¿vosotros pensáis también que esto ha ocurrido o no? La influencia negativa sobre el movimiento feminista de apoyo a la mujer y contra la violencia de género. Marta. A ver. Yo sé que tú eres crítica, pero... Tú me conoces y sabes sí, que yo soy crítica con esta situación que se nos está dando en la sociedad. Pero bueno, independientemente de mi criterio, esto lo que pone de relevancia es que no todo es cierto a pies y juntillas. Nada más. Es un hecho social. O sea, no cada vez que una mujer dice algo, por el hecho de que lo diga una mujer, tiene que ser cierto. Que es en lo que nos estamos convirtiendo. O sea, porque tú, por ser mujer, dices algo ya tiene que ser cierto. No, lo tienes que probar. Y habrá veces que lo puedas probar, habrá veces que no, y habrá veces que mientas. Porque la mentira existe. O sea, es que parece que cuando una mujer abre la boca, sobre todo con temas de estos, no se miente nunca, no, miente igual que los hombres. Miente igual que cualquier ser humano, miente igual que los niños, que los adolescentes. La condición de ser mujer no te lleva a a tener la verdad absoluta de cada vez que hablas. Con lo cual creo que esto no ha afectado en nada, sino que simplemente esto lo que pone de manifiesto es que estas cosas también pasan. Yo creo que puede reforzar la figura. Y digo reforzar en el sentido que los hombres no creen en la justicia cuando se producen este tipo. Entonces yo creo que el hecho de que una mujer mienta y se la ponga en su sitio se refuerza la justicia. Vale. Y también otra cosa que es importante es que creo que el dato supera el 80% de las mujeres que fallecen por maltrato nunca denunciaron por desconfianza, porque lo que tardan en darle la atención, protección y tal, claro, aunque sea tan rápido, sigue siendo lento. Entonces tienen miedo de decir, lo cuento y quizá no me da tiempo a contar. O sea, le notifican y me encuentro que pierdo la vida, ¿no? Y no han reaccionado. Entonces, yo creo que es también como ese paso a ese toque de atención a no utilicéis esta posición que tenéis. Gastando muchos recursos. Claro, efectivamente. Yo estoy en el turno de oficio de violencia de género y asistimos a 5 personas víctimas o detenidos y una media de 2-3 sobreseimientos directos en el juzgado te pueden existir en cada guardia. Es un número muy elevado. Muy elevado para que no se haga nada para averiguar cuál es la razón de por qué se archivan. De 5 diligencias que se abran, que 2-3 se archiven, evidentemente es un número muy elevado. José María, ¿tú qué piensas? Pues lo fundamental que cuando una mujer de verdad sea maltratada, los medios de comunicación no es el sitio más afortunado para decirlo. Eso es lo primero. Donde se debe hacer es en la sede judicial y donde se verificarán esas cuestiones. Segundo, lo que se analiza no es si es o no es maltratada, es si sus aseveraciones, en este caso infundadas, han dañado el honor. Entonces vamos a poner la realidad. Nosotros asistimos últimamente, el honor es el gran desconocido de esta sociedad. Yo he estado con directivos de televisión y han dicho, joder, es que una lesión a tu honor me cuesta más que matar a un tío. Pues ya, pero es que es vuestro gran desconocido, no sabéis el daño que se hace. Es que a lo mejor lo que habéis hecho es matar civilmente a un personaje, a un profesional, a un periodista, ¿Por qué? Porque le has hecho tanto daño en su credibilidad que es su mejor patrimonio y su único patrimonio en algunos de los casos. Ya llegamos al final. La pregunta que nos hemos planteado es si había sido el juicio el resultado fue una difamación clara. A ver, ¿pensáis que sí? ¿Lo fue? ¿No lo fue? ¿Desde el punto de vista? ¿Marta? No lo ha probado, mientras no lo haya probado. Vale. ¿Fue una difamación clara? Pues no, el jurado ha dicho que sí. Que para fue una mí, claro. Yo para mí, si hay una sentencia condenatoria, la difamación ha quedado más que clara, ¿no? Yo no lo cuestionaría sin conocer, pero viendo el resultado no creo que... Tú tampoco, ¿verdad? Con la precisión, yo aplico. ¿Hay un descrédito en el menoscabo ajeno? ¿Hay un menoscabo en tu descrédito? Seguro, sí, lo hay. Perfecto.
Emilia Zaballos, José María Garzón, Marta Moreta, muchísimas gracias por estar en este primer programa que hemos bautizado Para Entendernos. Y a ustedes les emplazamos para una próxima cita. Así que hasta pronto, espero que hayan disfrutado con esta nueva oferta de Confilegal.